Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de ADN Coach, programa producido por ACEPA, la Asociación Civil de Entrenadores y Entrenadoras Profesionales de la República Argentina, un programa que busca mostrar la valía y el conocimiento del entrenador argentino de básquet. Nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcast, por iVoox, o nos pueden ver por YouTube o por la plataforma de UQWeb. Hoy el tema a tratar es el entrenador argentino en Europa. Qué mejor que tener con nosotros a tres protagonistas del básquetbol europeo con distintos roles. En este caso, Marcelo Nicola, entrenador de Benetton Treviso. No sé, Benetton está mal, ¿no? No. Treviso Básquet sería. No es más. Básquet Treviso. Básquet Treviso. Buenas tardes, buenas noches, según donde esté cada uno. ¿Cómo estás? Todo bien, todo muy bien. Estamos con el equipo en concentración en la montaña y empezando a preparar la temporada. Por otro lado, Diego Giorgiari, asistente en San Pablo Burgos, Hereda San Pablo Burgos. ¿Cómo estás? Y también iniciando. Buenas noches, sí, todo muy bien y finalizando la primera semana de pretemporada, pero aquí en la ciudad no tuvimos suerte como Marcelo de ir a la montaña. Y por último, Juan Gatti, desarrollador de jugadores en Tenerife. También lindo lugar y lindo momento para estar ahí, ¿no, Juan? Sí, sí. Buenas tardes a todos, buenos días. Bien, acá todo bien en Tenerife. Todavía sin poder anunciar el club por una cuestión de protocolo, pero ya trabajando también hace una semana, también de pretemporada. Y bueno, empezando a adaptarme a esta nueva ciudad. Me mudé hace 8 días a Tenerife. Bien, arranco a preguntar por Marcelo. Te retiraste como jugador en el 2007 y hasta tu trabajo como asistente, justamente donde estás ahora en Treviso, no hay un registro claro de tu actividad dentro del básquet, o por lo menos yo no lo tengo. ¿Cómo se construyó el Marcelo Nicola entrenador entre el retiro y ese tiempo de asistente en Treviso? ¿Pero ahora decís vos? No. En tu primer trabajo en Treviso, estamos hablando del año 2012-2013. No. Yo dejé de jugar. Yo me retiré en enero del 2007. Y yo en septiembre del 2007 empecé a trabajar ya como asistente en Treviso, en la antigua Benetton de Treviso. Estuve ahí 3 años de asistente, pero era ya 6 meses después de que había dejado de jugar. Es más, cuando yo dejé de jugar en enero del 2007, en ese mismo momento yo empecé a entrar a trabajar en las categorías inferiores del club de Benetton de Treviso, donde yo había jugado. Empecé a trabajar en un equipo de categorías inferiores de cadetes, y después en septiembre entré como segundo asistente 3 años, hasta que después me fui a Murcia, España, y de ahí seguimos. Pero yo empecé, no tuve ningún tiempo de descanso, digamos. Bien, eso, perdón por el error mío. Digo, en esa última parte, como jugador, ¿vos ya tenías claro que tu camino era como entrenador o surge post retiro? Tenía claro que iba a estar en el básquet, que mi vida iba a ser el básquet, como siempre lo fui desde muy chiquito. ¿Qué iba a hacer? Me estaba preparando, había estado haciendo mientras estaba terminando de jugar los últimos años, estuve haciendo los cursos de preparación, para sacar los títulos adecuados y necesarios en España, aunque yo estaba jugando en Italia y en el extranjero, incluso estuve jugando 1 año en Ucrania. Pero concretamente yo creo que vos podés pensar, al menos que lo tengas muy claro, pero podés pensar que querés seguir por un lado o por otro, pero cuando fuiste jugador toda tu vida, saber qué vas a hacer de grande es complicado, por lo menos para mí. Yo sabía que iba a estar en el básquet, pero no sabía si iba a estar más en el lado de management o de entrenador. Me salió la oportunidad de entrenar, de estar en la cancha. Bueno, quizás habiendo sido jugador es lo más fácil, porque seguís con la adrenalina, seguís estando dentro del campo. Por lo menos para mí
hay jugadores que terminan y no quieren estar nunca más en la cancha. Pero en mi caso sí, necesitaba estar en la cancha y bueno, empecé a entrenar y digamos que de ahí fui para adelante, me siguió gustando, me seguí encontrando contento y feliz con lo que hacía y ahí seguimos. Y en ese camino de construcción como entrenador, ¿en qué se parece, en qué se diferencia el Marcelo Nicola jugador al Marcelo Nicola entrenador en el carácter, en la personalidad y en el día a día, más allá del trabajo diario, digo? Bueno, pienso que la ambición, la competitividad, las ganas de tener lo que decía antes, la adrenalina de todos los días, de estar en la cancha, de tener que mejorar, de querer ganar los partidos, esa motivación y eso de estar, digamos, siendo participante activo de lo que es el juego propio y dicho, eso se mantiene más o menos lo mismo. La perspectiva de visión del juego es diferente. Tenés que intentar buscar todas las maneras posibles para hacer que tus jugadores den el máximo del rendimiento, poder ayudarles a encontrar o sobrepasar sus propios límites y ponerse a disposición de lo que sea para crear el mejor equipo posible con los jugadores que tenés. Entonces, bueno, pensás más un poco a nivel de grupo que cuando eras jugador, quizás pensabas un poco más en tu rendimiento personal. Está claro que podés ser más o menos egoísta como jugador y seguramente pensás en los resultados del equipo y pensás en muchas cosas de equipo, pero cuando sos entrenador tenés que gestionar caracteres, personas, estilo de juego, características personales de caracteres y incluso de manera de jugar, ¿no? Creo que hay muchas cosas que son muy parecidas o muy similares y hay muchas cosas que son muy diferentes. Bien, Diego, siguiendo tu carrera, tuviste una vida bastante nómade, o sea, pasaste poco tiempo en muchos lugares diferentes. Primero, ¿por qué crees que se dio así? Si fue una decisión tuya o simplemente se dio así. Si es una ventaja para ser entrenador y qué te pasa hoy con eso. Bueno, la realidad es que la primera travesía mía de Ferro a Austria, que fue una cosa media rara, era dada la poca comunicación que había en ese momento y era más rápido a mitad de temporada cuando Ferro tuvo esa cantidad de problemas económicos que prácticamente el equipo se fue la mitad y terminó salvando la categoría en el último partido. Era más rápido irme a Austria y que me vayan a ver jugar a mí. En ese momento una de mis opciones era la Veneto Treviso. Era más fácil ir a Austria o más rápido que me vayan a ver a mandar un video cassette, el VHS, por correo. Entonces esa parte es como que ya empiezo a hablar de mi cantidad de países en los que jugué. Pero después la clave de ese movimiento continuo era que mi objetivo principal en cada equipo de segunda división de España en los que jugué era subir, era ascender, o sea, eran equipos punta. Entonces si se lograba el objetivo, continuaba, y si no se lograba el objetivo, me iba a otro equipo a buscar ese objetivo. Entonces, claro, por eso se ve que estuve 2 años en un equipo, 2 años en otro, uno cuando no lo lográbamos, y así se fue dando ese cambio continuo hasta que, bueno, ya a lo último decidí volver a Argentina y terminar mi carrera ahí. ¿Y crees que esa vida nómade que tuviste te da cierta ventaja para una posible carrera como entrenador? A ver, obviamente siempre que puedas conocer muchas ligas y diferentes maneras de jugar, te ayuda a la hora de conocer más el juego o de conocer a los jugadores que pueden llegar a incorporar tu equipo. Ahora hay una moda muy grande de jugadores balcánicos, jugadores europeos. Cuando yo llegué a España eran 8 españoles y 2 americanos. Ahora prácticamente es al revés, o sea, hay 3 jugadores españoles,
la mayoría o muchos son cupos y el resto entre Cotonú, por ejemplo en la LEP, entre Cotonú y extranjeros y balcánicos, o sea. Entonces, claro, si tú tienes la suerte de haber dirigido en esos países, obviamente, no sea el juego, ¿no? Porque pasó muchos años, pero sí a entender, como decía Marcelo, la cabeza de esos jugadores que muchas veces es más importante que el talento individual que pueda llegar a tener ese jugador, ¿no? ¿Y cuál es tu rol ahora, hoy en día, como asistente de Paco Olmos, tu tarea específica dentro de la tarea diaria del equipo? Bueno, yo soy un asistente del equipo, somos 3, junto con Paco Olmos, los que llevamos esta tarea. Y ahora, bueno, hace un tiempito se está poniendo un poco de moda de tener algún exjugador dentro del cuerpo técnico para ayudar a esos entrenadores que no tuvieron la suerte, como Marcelo, de jugar. Ayudar a conocer más rápido, si se quiere, la cabeza de ese jugador o lo que está pensando ese jugador. Por ahí el entrenador que no ha jugado mucho o que no ha jugado, no ha tenido la posibilidad de ser entrenador, a mi modo de ver, humildemente, por ahí puede tener un camino mucho más largo a entender qué es lo que está pensando el jugador a la hora de planificar un entrenamiento. Con el simple hecho de dar un entrenamiento, hay veces que se ven entrenamientos que son unos bodrios, que por ahí el entrenador cree que es lo que necesita el equipo, y un entrenador que fue jugador en 2 segundos le puede decir: mira, Paco, quítalo ya. A ver, eso es como lo veo yo, no quiere decir que tenga la realidad, pero obviamente mis funciones son las de asistente, la de ayudar a la estrategia del equipo, pero obviamente también a intentar acotar los términos de pensamiento a la hora de planificar un sistema, un entrenamiento, y eso, estar cerca del jugador y del cuerpo técnico también. Bien, interesante y linda tarea y buenísimo. Creo que es una buena oportunidad para muchos, sobre todo para los que, como le pasó a Marcelo en su momento, que terminan de jugar y todavía no saben, y por ahí hay un buen aporte desde esa beta de generar un puente entre ese entrenador que no tuvo recorrido como jugador y ese jugador que le pasan un montón de cosas. Es interesante que aparezca ese rol. Me voy con Juan. Juan, que arrancó como entrenador en Tierra del Fuego y ahora en su trabajo actual es en Tenerife. Interesantísimo de por sí, pero vamos a ir a otro lugar que me interesa mucho, que es las diferencias en el trato y en las herramientas y los recursos que vos tenés a disposición para desarrollar jugadores en Tenerife hoy y las que tenías en Argentina. ¿En qué se parece y en qué se diferencia una cosa y la otra? Bueno, en realidad no sé si hablar de diferencias de logística, si se quiere, o de diferencias de material a mano y tal, porque en Argentina hace ya un buen tiempo que contamos con buenos recursos para pensar en el desarrollo. Yo creo que hubo un cambio sustancial de 10, 15 años para acá, donde el entrenador argentino puso el lugar del desarrollo de los jóvenes donde tendría que estar o donde tiene que estar. Tal vez eso es algo que acá en España, en la experiencia que yo tengo acá en España, ha pasado un poco antes. Podemos hablar de que acá hay lugares de primer nivel, pero también hay lugares de primer nivel en Argentina. O sea, hablando de desarrollo de jugadores específicamente, si hablamos del Down Center, no hay muchos lugares como el Down Center acá en España. Ahora tal vez hay unos training facilities en Málaga que son tremendos y es algo similar a lo que tiene ahí. Entonces yo creo que no es una cuestión de recursos, sino que tiene que ver con una cuestión de decisión por parte de los entrenadores de formativa o por parte de los cuerpos técnicos de equipos profesionales de concentrarse también en el desarrollo de los jugadores. Yo lo que encontré acá sí tal vez es un poco más de variedad en cuanto al reclutamiento de jugadores. Hay muchas más posibilidades de tener diferentes tipos de jugadores, cosa que en Argentina obviamente lo transcribimos solamente a las provincias. O sea, si estás en un equipo de Liga Nacional en Argentina y tenés que reclutar, lo más probable es que reclutes dentro del país. Bueno, acá ese reclutamiento es muchísimo más amplio, como mencionaba Diego recién, la mirada hacia jugadores del extranjero, los balcánicos, acá en la zona de Tenerife y en el sur de España, donde estuve trabajando el año pasado, el tema de los africanos, y hay mucho más posibilidad de tener un reclutamiento o buscar jugadores en unas áreas más cercanas, con más facilidades. Eso me parece que es una principal diferencia. Después,
En cuanto a los recursos, hay buenos lugares en España, como también lo hay en Argentina, y viceversa. Acá en España tampoco es la panacea en cuanto a todo lo que hay disponible. Hay lugares que no son buenos también. Así que me parece que la principal diferencia en este tema de desarrollo de chicos tiene que ver con los jugadores, con el material humano, más que con el material o la logística de lo que se puede encontrar. Déjame profundizar un poco ahí en dos cosas. La primera es tu actualidad, la de ser desarrollador de jóvenes, o es lo que más te apasiona y lo que más te gusta hacer? Yo creo que hoy ya puedo decir en lo personal que es mi especialidad más que mi actualidad. Yo desde el 2016 más o menos que ingresé en el cuerpo técnico fijo de la selección argentina, más allá del trabajo en la selección mayor, todo el trabajo que fuimos llevando a lo largo de esos 4 o 5 años con el desarrollo de los jugadores en Argentina a nivel selecciones formativas, me fueron orientando a un lugar de investigación y de búsqueda de mejorar un poco lo que era nuestro medio en Argentina, que fue lo que me trajo hoy acá. Yo el año pasado trabajé en una academia de desarrollo y hoy me contrató un equipo profesional español para continuar esa idea. Creo que en estos últimos 4 o 5 años por ahí dejé un poco de lado esa ilusión o esa idea de querer ser entrenador principal y me especialicé 100% en esas dos cosas, en el desarrollo de jugadores y en ser asistente técnico. Cuando digo asistente técnico lo hablo del lado del scouting, el análisis. Yo, como dice Diego, valoro mucho lo que él menciona de esa diferencia de haber jugado y tener la posibilidad de... Entonces, como yo obviamente no jugué, no tuve la suerte de jugar, ni el talento, ni el tamaño, ni nada, busqué especializarme, en mi caso, en el laboratorio, o sea, a través de la computadora, en el análisis, en el scouting, que eso fue lo que me llevó también a participar del cuerpo técnico de la mayor y a la vez empezar a investigar y a tratar de buscar mi propia filosofía en cuanto al desarrollo de jugadores. Bueno, y hoy puedo hacerlo acá, ¿no? Bien, y antes de cambiar de interlocutor, me gustaría, de la manera más sintética y clara posible, cómo acá el alcance es más sencillo, pero vos dijiste, la posibilidad de reclutar es muy grande. ¿Cómo se hace para encontrar, buscar y reclutar X jugador en tu tarea diaria, teniendo en cuenta que es un mundo enorme el que tenés que abarcar? Sí, bueno, hoy cambió rotundamente el tema del acceso a la información. Hoy tenemos scouters y analistas y gente que está dedicada casi en exclusividad a buscar talento. A mí todavía me sigue gustando la vieja escuela, o sea, ir a conocer al jugador en su medio, estar ahí, ver, además de lo que pueden mostrarme los videos, los highlights o los mensajes de los agentes, porque es parte de esto. Pero bueno, es más fácil acceder a todo tipo de información. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es, dentro de un reclutamiento, es qué se quiere hacer con ese jugador. Hay reclutamientos que son un poco más urgentes, hay reclutamientos que pueden dar un poco más de tiempo al desarrollo. Hay condiciones de reclutamiento que hay clubes que las tienen excelente y otros que no. Incluso hablo de primer nivel en ACB. Hay equipos que reclutan 12, 14, 15 jugadores por camada y hay equipos que reclutan 1. En definitiva, después tiene que ver con dar con ese diamante en bruto o dar con ese jugador y ofrecerles esas condiciones de desarrollo. Muchas veces pasa que hay clubes que esperan que ese jugador se desarrolle un poco más y después lo absorben. Hay clubes que llevan todo el camino con ese chico. Creo que el acceso a la información, hoy hay software miles, Synergy, Insta, no quiero dar marcas, pero en definitiva, YouTube mismo. Hoy podemos ver cualquier liga del mundo, de cualquier categoría, todos los europeos, todos los mundiales. Entonces, ver el jugador, tratar de llegar, repito, a mí todavía me sigue gustando la vieja escuela. Si hay posibilidad de ir a ver a ese jugador en su lugar y estar con ellos, tengo ahora pendiente una posibilidad y tengo ganas de hacer mi primer viaje a África. Me parece que África es el lugar para reclutar. Y debe ser toda una experiencia. Bueno, estoy buscando la posibilidad de hacerlo eso en algún momento. El resto de los lugares he conocido. Y después, bueno, tiene que ver con criterios de cada uno. Yo tengo mis criterios en cuanto a qué creo que un jugador puede ofrecer a un reclutamiento y viceversa de parte de los clubes. Bien, ahora voy a ir con preguntas generales que son para los tres. Voy a iniciar con Marcelo. Espero haber hecho bien la tarea en este caso. La idea es ver si podemos asociar persona con aprendizaje que les haya sido útil
para ustedes como entrenador y que ustedes puedan recordar ese aprendizaje y quién se los dio ese aprendizaje. Repasando el recorrido de Marcelo Nicola, súper rico como jugador, tuvo como entrenadores, entre otros, a Herb Brown, a Malikovic, a Obradovic, a Messina, a Mike D'Antoni y después en su recorrido de selección a Julio Lamas, entre otros. Digo, más allá de estos nombres particulares que espero estén bien, ¿qué personas y qué aprendizaje te dejaron en su recorrido y que vos decís, esto me lo enseñó tal tipo y esto lo tengo que poner en práctica en mi día a día? Tuve al mítico León Nasnudel también Claro. de entrenador. Me siento en mi carrera deportiva sinceramente muy afortunado por los nombres que diste y porque tuve entrenadores de primer nivel super top, a nivel, bueno, León en Argentina, Julio en la selección, pero también Julio el segundo año mío en Cañada de Gómez era ya el entrenador el asistente de León y era el que nos entrenaba en los juveniles. El top élite de Europa como Ettore Messina, como Željko Obradovic, como un entrenador más de corte americano como Mike D'Antoni, que entrenó en la NBA. En España, un entrenador que Diego conocerá seguramente como Manel Comas, que es un entrenador tremendamente experto y de gran... pobre, ya no está con nosotros, pero que tuvo una carrera impresionante en España. Así que me considero muy, muy afortunado por la cantidad y la variedad de entrenadores que tuve y siempre fueron entrenadores muy, muy útiles. De todas maneras, sinceramente, un día hablando con un entrenador de élite de España, comentando, y eso le dije, nos reíamos mucho porque le dije que se puede aprender de todos, de los top, como los que nombré, y de los menos top, porque a veces de algunas personas también hay que aprender lo que no tenés que hacer. Entonces, yo creo que lo importante es ser como una esponja y coger información y meterla en los cajones y en los bolsillos y en todo lo que puedas tener para utilizarlo en cada momento cuando tengas necesidad. Siempre teniendo una filosofía tuya, una personalidad tuya, una manera de entender las cosas y de aplicarlas. Repito, no quiero ser antipático de mal gusto, pero de un entrenador que hizo una cosa equivocada, también aprendes, porque decir, mira, aquella vez este entrenador hizo esta jugada o este tipo de defensa o aplicó esta táctica y no funcionó para nada, así que mejor que no la haga porque si no las cosas van a ir mal también, ¿no? Creo que lo más importante de una persona que quiere crearse su filosofía como entrenador es recoger información y saber cómo aplicarla en cada momento, pero sobre todo de estar convencido de lo que, en qué yo creo, ¿no? En qué tipo de básquet me gusta, qué tipo de cosas quiero hacer a nivel de gestión de grupo y a nivel técnico-táctico, nada más que eso, ¿no? Aunque después, sinceramente, muchas veces tenés que variar porque tus creencias en ciertas situaciones no funcionan, nada más. Creo que es también importante ser, en ciertos momentos, un poco flexible, ¿no? Para ver cómo van las cosas. Bien, pero todavía no me dijiste, y entonces podemos cambiar el contexto de la pregunta. No, ¿qué aprendí de cada uno? No, de cada uno no hace falta, que vos digas, este aprendizaje me acuerdo que lo aprendí de acá, esto lo aprendí de acá, cosas que vos recuerdes en tu día a día y casi permanentemente. ¿Existen esas cosas? Sí, bueno, te puedo decir, Messina es un grandísimo estudioso, me enseñó muchas cosas a nivel de táctica defensiva, de cuánto es en la defensa, seguramente es importante
la agresividad física y el ponerte a defender, pero también es mucho más importante o muy importante, o una cosa que te facilita mucho la defensa, es el posicionamiento defensivo, cómo te pones en la posición en el campo, en el lado de ayuda o en el lado fuerte, te estoy hablando ya de cosas bastante técnicas, para llegar, en cuanto tu hombre recibe la pelota, en las mejores condiciones posibles para poder defender a ese jugador. Obradovic es un talento, es un genio, es mucho más, él es un exjugador y es mucho más intuitivo. Seguramente tiene todos los conocimientos y toda la calidad que puede tener Héctor Messina, pero él tiene una intuición y una rapidez en encontrar, en decidir, en cambiar las cosas en cada momento. Que es tremendo. Y yo creo que eso se lo da la intuición de haber sido jugador, de haber sido incluso base, y de su carácter, seguramente, de su personalidad. Mike D'Antoni es uno que es muy positivo. Él deja jugar mucho. Una cosa que él siempre nos decía es que los errores eran parte del juego y que no son totalmente evitables, que no podés jugar un partido con 0 errores. Los errores van a ser parte del juego y son circunstancias. La situación es cómo vos reaccionás mentalmente, sobre todo a esos errores, ¿no? Cómo seguís jugando, cómo cambiás tu actitud o tu manera de jugar la siguiente acción, nada más que eso. ¿León Asmudel? León era un mito. León era maravilloso. León era mucho más paternal con los jugadores. Era bastante intuitivo también y muy estudioso. León, sobre todo con sus jugadores, era muy paternal. El equipo, además, en aquellos 2 años que estuve con él, había muchos chicos muy jóvenes, como era yo, y realmente él nos daba mucho cariño y mucho afecto. León era una persona que arriesgaba y que te tiraba en el campo con 15 años como a mí, o alguno de mis compañeros con 16 o 17, y te decía anda a jugar y tirar y correr y defender y ya está, no mucho más. ¿Y alguno más que quieras vos mencionar y que por ahí no lo hayamos nombrado o que sí? No, te repito, es difícil recordar situaciones muy puntuales. Esas que dijiste vos que de las Julio, ¿cómo? Esas que dijiste vos de esto no debo hacer como entrenador. Bueno, sí, no voy a ser de mal gusto y no voy a dar el nombre, pero sobre todo lo que te voy a decir es más una situación de trato personal. Yo era asistente y el entrenador jefe, repito, no quiero juzgar y no quiero ser antipático, y cada uno seguramente actúa como cree que es mejor. Ya es difícil la tarea de entrenador como para poder permitirme yo de juzgar, y yo era asistente y había un grupo que el entrenador estaba intentando evitar chocar con el grupo, y el grupo se estaba desarmando. Bueno, yo hablé con él y como yo era con la experiencia de haber vivido dentro cuando estos grupos empiezan a romperse, y le dije, creo que hay un par de cosas en las que tenemos que actuar, le digo, como staff, o chocamos con ellos, o hay que ver si el club te ayuda con una situación de cambio de algún jugador, que es el que a lo mejor está creando problemas en el vestuario, para que todo el grupo reaccione. El entrenador no quiso actuar de esa manera un poco más drástica, digamos, y las cosas fueron mal, fueron de mal en peor.
El grupo se rompió completamente y el equipo dejó de ser un equipo. El aprendizaje sería actuar a tiempo y confiar en tu intuición y tu olfato del recorrido como jugador. Sí, puede ser, pero del otro lado te digo que si hubiese pasado eso, si él hubiese ido a chocar con el grupo, o si hubiese pedido al club, porque después hay muchas cosas que están alrededor. Vos podés ir a hablar con el club y decirle, bueno, creo que tenemos que cambiar a un jugador porque es el que está creando problemas, digamos que es la oveja negra, y el club te dice que no. O lo cambiás y el grupo reacciona en una manera también negativa. No estamos hablando de matemáticas, 2 más 2 no es 4. Hay muchas cosas que interfieren y que actúan en la química y en el día a día y en los partidos y en muchas cosas. Entonces, la gestión no es nada fácil. Que yo hubiese tenido esa sensación, yo se la transmití al entrenador, pero está claro que el que decidía era él, no solo él, junto con el management, con los gerentes y con la parte del presidente del club, para ver si se podía resolver algo, pero no tengo la varita mágica que cambiando un jugador o yendo al vestuario y habiendo hecho un lío bárbaro y peleándose con todos, eso iba a solucionar los problemas. No está claro. Esa era mi sensación desde lo que yo estaba un poco más en el vestuario y un poco más cercano a lo mejor a los jugadores, que le transmitía a él, pero repito, ojalá fuera tan fácil como poder decir siempre lo justo, ¿no? Sería una cosa muy buena. La verdad, muy claro y muy interesante todo lo que dijiste. No sé si tenés noción de lo importante que es como una especie de pequeña clínica a través tuyo de lo que son otros entrenadores y de cómo vos fuiste recibiendo esos aprendizajes. Y además de eso le diste tiempo a Diego Sciorciari de pensar y de poder asociar entrenador o persona, compañero, puede ser cualquiera de las partes de un equipo de básquetbol, que te hayan servido a vos para la tarea que tenés hoy y el camino que querés recorrer. ¿Tenés algunas cuestiones? La verdad que más allá de tener tiempo, creo que dejó la vara muy alta Marcelo, ¿no? O sea, es muy lindo escucharlo. Pero bueno, yo también tuve la suerte de ser reclutado y elegido por León en sus últimos momentos y justo cuando Marcelo decía de esa cercanía para los jugadores, León en su última parte, por lo menos con nosotros que éramos todos jóvenes Ferro, iba más allá de la táctica, era más humano, quería que disfrutemos, esto es sencillo, a zona, divide al medio y listo, o sea, no se involucraba mucho en esas cosas y por ahí al jugador le hace mejor esa cercanía que una multiplicación que le resuelva un posible problema táctico, ¿no? Pero bueno, luego los entrenadores que marcaron mi camino, o por lo menos en esa temprana edad en la que yo debuté en la liga, fue Rubén Magnano en la selección, con el cual conseguimos muchas cosas a nivel selección nacional juvenil, y su manera de ser entrenador cercano, muy competitivo, trasladar esa energía competitiva de querer ganarle a Rusia de la misma manera que querer ganarle a, no sé, a cualquier club de la Liga Nacional, ¿no? Y además de lavarnos la cabeza de venir de jugar un playground o jugar prácticamente libre, a ponernos 50 sistemas y obligarnos a entender su manera de ver el baloncesto táctico. Y claro, para un chico de 17 años es picante, y yo la verdad que me quedo con eso porque luego en mi recorrido siempre fui un agradecido de los entrenadores tácticamente muy ricos que te dan soluciones, ¿no? No solo que te decían tenés que jugar esto y listo, sino que Rubén te decía, mira, vas a jugar el flex, vas a salir por aquí y te van a defender así. Y esto es porque, claro, él ya tenía un playbook tan marcado a su temprana edad que al final el jugador le daba herramientas, y no solo en los buenos momentos, sino en los malos momentos. Y la verdad que Rubén a mí me marcó mucho y creo que es uno de los referentes de esa gran generación dorada que tuvimos. Y luego, claro, en España yo tuve la suerte de estar 7 temporadas con Paco Olmos, que hoy es el entrenador principal de donde estoy, y fue quien me permitió ser un entrenador dentro de la cancha, ¿no? Como base de todos sus equipos, con objetivos importantes de tener que ascender.
y es una persona a la cual le tengo mucho, mucho respeto, mucho cariño, y en la que por fin, después de habernos separados como jugador, yo cuando me retiré pudimos ser amigos, ¿no? Porque no es fácil estar muchos años con un mismo entrenador, entrar a un vestuario en otro país y decir, ahí viene el jugador del entrenador. Pero claro, después esa transición, hasta que los jugadores se daban cuenta del por qué yo venía siempre con Paco, era muy bonita, ¿no? Yo la disfruté mucho y él me daba, o sea, confiaba tanto en mí que me dejaba ser yo, y eso yo creo que para un jugador es súper importante, o sea, escuchar al jugador, escucharlo y luego obviamente discutir y valorar qué te dice el jugador, pero eso me enseñó a que el día en los que yo sea entrenador, darle el papel, porque al final los jugadores son los artistas principales del partido, ¿no? No entiendo que haya un entrenador más importante que un jugador. Y en este cuerpo técnico en el que hoy soy parte, lo primero que hago, hablo más con los jugadores que con Paco, por así decirlo, ¿no? Sin exagerar. Pero me parece fundamental. Y luego, obviamente, siempre me recuerdo de que Marcelo no nombró jugador, pero sí me acuerdo de mi edad temprana de jugador a Leonardo Diebol, que físicamente hoy no podría jugar en ninguna liga del mundo, y lo digo de cariño porque todavía sigo teniendo esa relación de amistad, por más que no nos veamos hace 20 años. Que claro, yo era un jugador, un animal, pura pata, jugaba con los ojos cerrados, y claro, cuando iba al entrenamiento y Leo no había manera de que me defienda, de que haga nada, me decía, soltá el balón, dejá de hacer, que después en los partidos no haces nada, o sea, era agresivo conmigo, pero fue el primero que me dejó algo y que yo lo estoy transmitiendo ahora mismo a los jugadores jóvenes. Me dijo, mirá, Diego, agarrá el balón y dásela a los negritos que están abajo del aro, sin ser despectivo, ¿no? Con los extranjeros americanos, que son los que nos hacen ganar los partidos y los que ganan dinero. Y claro, la verdad que fue un mensaje tan directo para mí, porque yo entraba y ¿qué hace un jugador joven? Quiere mostrar al entrenador que mete puntos, ¿no? Por una cuestión de naturaleza. Y esa frase que él me dijo no era que solo me decía, dásela al americano o al jugador bueno del equipo, que es el que nos hace ganar, sino que me ayudó a entender de que yo no tenía que ser el protagonismo de ese equipo a esa edad temprana. Entonces yo creo que ese mensaje a los jugadores jóvenes, que ahora no está pasando en la pretemporada, tenemos cuatro jugadores, como decía Juan, de África, de Francia, o sea, jugadores de todos lados, y cada vez que agarran el balón quieren demostrar al entrenador que saben jugar, y es cuando más errores cometen. Y lo primero que yo les dije, le digo, mirá, le tenés que demostrar al entrenador que sos inteligente, pasándosela al que sabe jugar, o al veterano del equipo, o al que va a ser importante en este equipo. Tu rol es ayudar a ese jugador y demostrarle que sos inteligente, no que puedes meter puntos, porque a meter puntos ya hay 5 que ganan 20 veces más de lo que vos ganás, que estás acá para ayudar. Entonces yo creo que ese mensaje de Leo me marcó mucho, y bueno, también cabe la coincidencia de que fue un jugador y no un entrenador. Bien, Juan, también en tu rico recorrido y sobre todo en tu reciente recorrido más aún, estando no solamente cerca de los mejores nuestros, sino también cerca de los mejores del mundo. ¿Qué fuiste tomando, qué recordás o qué tomaste en ese recorrido que vos sentís que lo tomaste como aprendizaje propio? Mirá, yo del 2003 más o menos que vengo ininterrumpidamente siendo asistente técnico, y yo creo que el asistente técnico, si sabe aprovecharlo, tiene una de las más grandes ventajas de todas, que es poder aprender del día a día, ir conociendo, ir mejorando, tal, sin ningún tipo de presión, más que la presión que uno mismo se pone. O me han tocado entrenadores que también le ponían mucha presión a los asistentes técnicos. Pero yo aprendí, y digo con suerte, en un momento temprano de mi carrera como asistente, a que hay que escuchar a los jugadores. O sea, yo aprendí de jugadores y de entrenadores con los que trabajé. Al principio, cuando empecé en esto, me tocaron entrenadores que querían que el cuerpo técnico se alejara del jugador, que no tuviera una relación directa, que no tuviera una relación cercana, incluso que no tuviera una relación. Y un entrenador de los que tuve, que lo voy a nombrar porque para mí es uno de esos maestros en esto de lo que pasa
fuera del campo, no solamente en el campo. Yo siempre pienso que el tema de lo que pasa dentro del campo, la parte táctica, etcétera, etcétera, hoy tenemos acceso directo, que fue Paquito Álvarez, un entrenador ya mayor ahora, debe tener casi 65 años, Paco. Paco al principio de esa temporada no quería relación con los jugadores. Y después me fue enseñando que de los jugadores se aprende muchísimo. Y yo hoy, en mi rol de buscar desarrollo de jugadores y de pensar en eso, me doy cuenta de que absorbí mucho de mis entrenadores, pero también absorbí muchísimo de los jugadores. Entonces, ese absorber de los jugadores, tuve un clinic final, obviamente, en el último tiempo, con Sergio Hernández como entrenador y Luis Escola como jugador, de los cuales era prácticamente diaria absorber información, que automáticamente uno quiere llevar adelante. Aprendí de Sergio miles de cosas. Yo desde el 2004-2005 que vengo cerca de Sergio. Y aprendí de Luis Escola a trabajar siempre con altos estándares de excelencia. Y eso me llevó también a tomar una decisión respecto a si voy a ser entrenador de formativa, si voy a ser entrenador de formación de jugadores o si voy a ser asistente técnico, lo voy a hacer de la mejor manera sin pensar en la próxima temporada. No sé si se entiende la idea. Creo que ese punto lo aprendí en los últimos 4 o 5 años en el proceso de selección, darme cuenta de que mi rol era secundario desde el cuerpo técnico, claramente, porque hay gente que estaba con unos roles superiores, pero que era igual de importante. Entonces, creo que como mensaje a nuestros colegas y me atrevo a decir a colegas más jóvenes, tiene que ver con el aquí y el ahora, estar directamente involucrado desde la excelencia en lo que uno está haciendo. Y eso tuve la suerte de aprenderlo, como te digo, de entrenadores y de jugadores. El jugador hoy en día exige mucho más de lo que exigía antes, en mi experiencia, ¿no? En lo que a mí me ha tocado. Exige información, exige metodologías, exige estar con lo último de lo que se está haciendo. El jugador ha cambiado sus hábitos en el día a día. Bueno, yo creo que nosotros los entrenadores, sobre todo en estos rubros, tal vez estamos un poco atrás con eso, no nos estamos poniendo a la altura de lo que nos está pidiendo, en este caso, el jugador. Y no lo veo como una mala palabra ni nada, ponerse en esa situación de relación directa con los jugadores. Al principio tenía esa vieja escuela de que, bueno, el cuerpo técnico por un lado, o lo que pasaba en los colectivos, el cuerpo técnico abajo y los jugadores arriba, y no se les ocurra subir arriba. Hasta encontrar, por ejemplo, en estas últimas concentraciones con la selección argentina, previo a Tokio y entre China y Tokio, una relación humana en las 24 personas que componían la selección que fue más importante que cualquier resultado deportivo. Y creo que tiene que ver con eso, con permitirnos a nosotros entender de que somos todos parte de un grupo. Eso lo aprendí sin lugar a dudas, primero de los jugadores y después de todos los entrenadores que, gracias a Dios, en los últimos 19 o 18 tantos años me ha tocado estar. Lo nombramos a Paco, pero he pasado desde la Liga B, TNA, y bueno, y toda la carrera que me ha tocado por suerte tener, al lado de gente que me ha dejado muchísimo. Y como decía Marcelo, tal vez sí, tengo el asterisco en muchos cuadernos donde esto no lo voy a hacer, esto no hay que hacerlo, Uno sabe que como rol de asistente técnico, eso siempre queda para uno mismo, adelante del grupo, adelante del equipo, de la institución, etcétera. Somos el grupo más fuerte del mundo y aunque no estemos de acuerdo, hay momentos y lugares. Esos códigos creo que siempre hay que mantenerlos, está claro, pero bueno, lo que me parece como mensaje de mi experiencia tiene que ver con eso, aprender de todo lo que tenés alrededor, pero sobre todo el tema de la excelencia, tratar de mantenerse lo más arriba posible porque los jugadores han avanzado muchísimo y nosotros como entrenadores tenemos que estar a la altura. Bien, pregunta también para los tres, el jugador argentino en Europa hace muchos años, desde que se fue, cuando empezó Marcelo no había tantos y a medida que fueron pasando los años había cada vez más por cuestiones reglamentarias, etcétera, etcétera. Y siguen yéndose jóvenes argentinos a Europa porque el jugador argentino es valorado por distintas razones. En algunos casos por el talento, en algunos casos por el carácter, por estar detrás de un objetivo por encima, esto que mencionaban los tres de alguna forma, de que el objetivo está por encima del ego en la mayoría de los casos. Pero digo, acá ustedes ya están haciendo recorrido y Marcelo ya hace largo tiempo como entrenador, Juan Pablo también, Diego recién empezando. Pero, ¿qué se valora del entrenador argentino en Europa si hay algo puntual? Mientras
mi amiguita Rumba se me cruza por la cámara. ¿Qué se valora del entrenador argentino en Europa? ¿O es lo mismo ser argentino para la valoración del mercado entrenadores en Europa? Marcelo. Si seguís hablando de mi recorrido me hace sentir muy viejo, así que cambiemos bueno. el discurso. Vamos a ver. Es una realidad lo que te voy a decir, que no es ni una cosa mala ni una cosa buena. Sinceramente, yo de entrenador argentino lo único que tengo es mi pasaporte. Yo me fui a Argentina con 17 años y no volví nunca ni a jugar, ni a entrenar, ni a nada en Argentina. Además, yo porque no me gusta el invierno, por muchas razones, no fui uno que volvía todos los años y que me pasaba todo el verano o todo lo que es el invierno en Argentina, sino que iba, estaba pocos días, cuando estaba con la selección era una cosa, pero si no estaba pocos días. Así que la verdad es que yo corté mucho los lazos con Argentina. Entonces, te puedo decir que tengo poco de características de lo que es el entrenador argentino. Repito, no sé si es bueno, no sé si es malo o qué características, pero estas son mis características. Yo me crecí a partir de los 17 años como jugador y como entrenador hice toda mi carrera en Europa. Entonces, personalmente me es difícil juzgar. Pero más allá de tu realidad. ¿Qué es lo que dan los entrenadores argentinos en Europa? ¿O qué pueden tener los entrenadores argentinos? Yo sí que reconozco en los entrenadores argentinos lo que decía antes, pero el trato mucho más cercano con el jugador. Esto es una tradición y una costumbre que tenía León Nasnudel, que también tenían otros entrenadores que yo tuve en Argentina, o que conocí, o que tuve en las selecciones luego. Pero acá no, en Europa el entrenador es un poco más distante. Ahora empiezan a ser más cercanos a los jugadores o han cambiado del pasado. Pero cuando yo llegué acá, te hablo del 90, los entrenadores eran distantes del jugador. Y bueno, eso es algo que de hecho yo cuando llegué acá a Europa fue algo que fue un choque y un impacto. Después te acostumbras, como todos. Pero sí que eso era. Así que, sinceramente, poco puedo hablar de lo que puede llegar a gustar. Además, personalmente, sinceramente y honestamente, los entrenadores argentinos acá en Europa, los entrenadores argentinos acá en Europa, aparte Julio, hicieron poca carrera, aparte Julio Lamas. Los demás estuvieron todos muy poco tiempo y volvieron. Así que pienso que es difícil de juzgar. Creo que el entrenador argentino está preparado para entrenar en Europa, que tiene los conocimientos y las características a nivel personal para poder hacerlo a nivel de cualquier entrenador europeo de élite. Quizás le puede faltar el conocimiento de lo que hablaba Diego antes, de lo que es el mercado europeo, de los jugadores que están acá en Europa, y eso es algo importante en la construcción del equipo. Después, en lo que es táctica, técnica y eso, creo que los entrenadores argentinos están suficientemente y absolutamente preparados para poder llevar adelante un equipo en cualquier liga de élite de Europa sin la menor duda y también por personalidad. Eso no tengo ningún problema. ¿Por qué no vienen? Bueno, porque acá siempre hay sindicalismo y los sindicatos intentan proteger los autóctonos y hay mucha escuela, ahora menos, pero hubo una época en la que había mucha escuela,
como decía antes de los jugadores, una escuela balcánica también de los entrenadores balcánicos por rigidez, por dureza, por seriedad, por profesionalidad, por lo que quieras llamarle, y hubo una época en la que estaban de moda, pero repito, hay mucho proteccionismo del entrenador autóctono en cualquiera de los países, en España de los españoles, en Italia de los italianos, en Francia de los franceses muchísimo más. Entonces, bueno, las reglas son siempre un poco complicadas para poder entrar. Bien, te adelantaste a la siguiente pregunta, pero bienvenido porque fue muy claro. Diego. Disculpame, ¿sí? Te interrumpo. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Además de esto, yo puedo llegar a entender, y no es una crítica, pero es una realidad, puedo entender a muchos que hayan renunciado, pero yo sé de entrenadores argentinos de élite que para venir a Europa tendrían que haber renunciado a una, repito, sin ofender a nadie, pero una cierta comodidad por un cierto estatus que habían adquirido en la Liga Nacional Argentina, en un cierto nivel de equipos de élite, y salir de ahí y tener que venir a Europa a empezar otra vez de cero. Bueno, si tenés, no sé, 30 años, no tenés familia, a lo mejor es mucho más fácil, pero para un entrenador ya contrastado y con un estatus, tener que dejar todo y venirte a Europa y empezar de cero a crearte un estatus y un respeto y todo eso no es nunca fácil, es un riesgo muy, muy, muy grande. Así que bueno, quizás también por eso cuando ha habido alguna posibilidad para algún entrenador, alguno renunció y alguno no estuvo dispuesto. No quiso venir, ¿no? Eso es lo que pasó. Bueno, Diego y Juan Pablo sí estuvieron dispuestos y ahí están, y con un poco de la realidad que contabas vos, en el caso de Diego siendo un entrenador joven y en el caso de Juan Pablo con familia, con tropa incluida. ¿Vos, Diego, sentís que el entrenador argentino es valorado por alguna cuestión en particular? A ver, yo creo que el entrenador argentino no ha logrado lo que logró el jugador argentino, pero también va de la mano con la cantidad de jugadores argentinos, desde Marcelo, Hugo Conocini, Luis, Chapu, todos esos que vinieron y que nos abrieron las puertas a todos, y en base a grandes momentos, triunfos y campeonatos, han hecho que se nos abran las puertas a los jugadores más jóvenes, inclusive, no te quiero hacer viejo Marcelo, pero estamos hablando de casi 30 años, o sea, si en el 2001 me vine yo, estamos a 20 y pico de años de ese éxodo o de esa puerta que abriste tú con Hugo. 35. Bueno, creo que el entrenador argentino no ha logrado, como decía Marcelo, salvo Julio, Rubén tuvo una oportunidad en Sevilla, pero también es muy difícil hablar de un entrenador argentino porque cada uno tiene su cualidad. Por ahí en la variedad de jugadores, bueno, pero no sé, no es lo mismo Julio que Rubén, no es lo mismo La Oveja que Sebastián González, o sea, creo que el entrenador argentino no ha logrado hacer esa fama o esa característica pronunciada que han logrado los jugadores, de que el jugador argentino lo quiero siempre porque tiene huevo, porque tiene garra, porque ayuda en el vestuario, porque, bueno, pero obviamente se ha demostrado en base a los resultados que ha obtenido la selección argentina en todos los niveles, que están capacitados y más para hacer frente a la situación que te presenta Europa. Pero sí es verdad que también aquí en España, por ejemplo, no sé, hace 20 años que hay un círculo de muy pocos entrenadores. O sea, se echa uno y ese mismo agarra un equipo más alto. O sea, echan a un entrenador que está número 14 y firman un equipo número 8. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser eso? Y no solo que es un número 8 que por suerte o casualidad, por presupuesto, ¿no? Obviamente, está ahí por el buen hacer, no. Equipos con historia.
Entonces, claro, eso va de la mano con lo que dice Marcelo, que se defiende mucho al jugador, al entrenador local, y por ahí las puertas no se le han abierto de la misma manera que a los jugadores, que al final son 12 y entrenador hay un solo, ¿no? Bien, Juan, vos te fuiste con familia, hiciste una apuesta difícil y tuvo su éxito, pero estuviste, como dijo Marcelo, dispuesto a pagar el precio, ¿no? Es un poco real esto, ¿no? No hay tantos entrenadores argentinos con tu contexto dispuestos a pagar ese precio, ¿es así? Sí, yo creo que haciendo un resumen, permitiéndome hacer un resumen de lo que dice Marcelo y Diego, pasan esas dos cosas. Hay una realidad de que hacer una apuesta, de tomar la decisión de venir acá, sabiendo de que hay que, al menos en lo que concierne a los puestos, en mi caso, puestos de asistentes o de trabajo con jugadores jóvenes, no hablo ni siquiera de entrenadores de elite o de alto rendimiento. Hay que hacer una apuesta, hay que hacer un camino. No creo que haya una diferencia marcada ni por parte de, en este caso, de España hacia los argentinos, ni viceversa. Yo al principio tenía mis dudas respecto a la capacidad de nuestra de estar a la altura de un montón de cosas que pasan acá, y la verdad que me di cuenta que efectivamente las dos escuelas de entrenadores, tanto la argentina como las españolas, van de la mano. Entonces los contenidos y tal estaba bien, no pasaba nada. Como dijo Marcelo, a nivel táctico, técnico, estamos seguramente a la altura. Después es cierto que ese círculo y ese proteccionismo que también existe en Argentina, porque pasa lo mismo, nosotros lo hemos sabido en los últimos años, cada vez que viene un entrenador extranjero es debate público. Imagínense que esto acá pasa exactamente igual, y hay que tomar una decisión, y esa decisión a veces sale bien, a veces sale mal, y ir paso a paso. Como te decía, yo en lo personal creo que la gran ventaja que tuve respecto a tomar esta decisión es que no vine pensando a dónde podía llegar. Entonces, a nivel familiar fue más que nada decir, bueno, voy atrás de lo que a mí me gusta, de lo que es mi pasión, en lo que me considero útil, y tuve la suerte de poder conseguir trabajo de esto y de vivir del básquet acá, pero no voy pensando en a dónde puedo llegar, y tal vez eso haga que el trayecto o mi día a día sea mucho más cómodo. Me parece que pasa por ese lado. No creo que ni los españoles o europeos busquen alguna característica particular en nosotros, ni que nosotros estemos tan atrás como a veces creemos o tendemos a rebajarnos de alguna situación. Después es cuestiones de carrera. En Argentina creo que sería un paralelismo lo que pasa en Argentina con la Liga Nacional. En la Liga Nacional también hay un círculo de 10, 12, 15 entrenadores que rotan siempre, y el entrenador, te lo puedo decir en caso propio, el entrenador de Tierra del Fuego que tiene la ilusión de estar en la Liga Nacional, tal vez nunca pueda llegar si no tiene la capacidad de hacer esa inversión de tiempo, de lo que sea, para apostar. Me parece que ya está todo mucho más globalizado de lo que era antes, ¿no? Antes de ir a un pequeño corte, les pregunto a los tres y me contesta el que considera que tiene una respuesta formada. ¿No creen que la superación de ciertas dificultades y de acomodarse a realidades de tener que hacer quizás más cosas de las que debe hacer un entrenador, o de arreglarse con poco, no podría ser un valor agregado del entrenador argentino a la hora de trabajar? Quizás no obviamente en los grandes clubes de España, pero sí en procesos de formación o en clubes más pequeños. Marcelo. Yo creo mucho en el valor de los factores humanos. El arreglarte con poco o con mucho depende después lo que vos consideres que querés hacer y que tenés que hacer. Tener muchos recursos no quiere decir que vos vayas a ser mejor o peor. Si tenés 1000 recursos y no los sabes utilizar, no sirven para nada. Acá hay muchos entrenadores que yo he visto tener recursos muchísimos a disposición y ser grandísimos entrenadores utilizando menos de la mitad de los recursos que puede tener a disposición. Entre comillas, todo es bastante relativo. Todo es bastante relativo.
no se puede uno sentir, porque está en Argentina y porque tienen pocos recursos y es capaz de entrenar de esa manera, no se puede sentir mejor entrenador que uno que tiene 1000 recursos y que los aprovecha, porque no es ni culpa de uno que no los tiene, ni culpa del que los tiene. Es una circunstancia, nada más que eso. Paro de recursos técnicos y mecánicos y tecnológicos. Hablo también, discúlpame que he metido alguna palabra en italiano, hablo también de recursos humanos, hablo a nivel de jugadores, de tener chicos de 2,10 metros o tener chicos de 1,90 metros. Juan Manuel en Tenerife seguramente tienen relación, porque conozco España y sé lo que es, de fichar gente y chicos africanos que son senegaleses y vienen sin ninguna capacidad o con muy pocos recursos técnico-tácticos, pero es un diamante en bruto, miden 2,10, tienen una capacidad de un físico impresionante y bueno, vos podés tener todos los recursos tecnológicos y de trabajar y las pelotas y los aros, todo lo que vos quieras. Pero si no tenés el chico de 2,10 que juega al básquet, tenés todos chicos de 1,80, te cuesta más sacar provecho o sacar un jugador de un nivel más alto. No sé si me explico. Todo va en cuanto a los recursos que vos tenés a nivel tecnológico de trabajo, y también están los recursos humanos. Después, con todo eso, tenés que meterlo dentro de algo y mezclarlos y saber qué utilizar, ¿no? Javi, le meto una puerta de atrás a Diego para no olvidarme de la idea. Difícil hacer un backdoor con Diego. Una característica, y esto lo vi en los campeonatos internacionales y todo, somos muy buenos, Diego, Javi, somos muy buenos en conocimiento, en uso de tecnología. O sea, yo no creo que hoy sea una característica argentina la capacidad de hacer cosas con poco. Eso no es una característica vendible. Para mí no, para mí hay que apuntar a otro lado. Yo he visto en lobbies de hotel, y Diego lo sabe como asistente técnico, vivimos en los lobbies editando y tal, y haciendo un montón de cosas. He visto nuestra capacidad, he visto cuerpos técnicos de equipos de primerísimo nivel internacional venirnos a pedir el trabajo a nosotros, porque lo tenían. Hablo de nosotros cuando hablo del cuerpo técnico de Picato, Silvio, Maxi, ese grupo que trabajamos 5 años. Entonces, uno tiene que estar orgulloso también de eso, de ese conocimiento, de esa capacidad de estar con lo último. Está bien, tal vez con menos recursos económicos, seguramente, que muchos países, que otros países, pero me parece que hoy hay que empezar a defender un poco más eso que nuestra capacidad de adaptación o nuestra capacidad de con poco. Me parece que hay que empezar a hablar mucho de, que lo tienen muchos países, está claro, pero nosotros como argentinos, de nuestro conocimiento y de nuestras capacidades, somos mucho mejores de lo que creemos. Sí, en eso coincido. Yo no me refería a los recursos de conocimiento, sí a las herramientas con las que cuentan habitualmente, por lo menos los entrenadores de Liga Nacional, que no cuentan ni con ciertos software internacionales donde el resto de los entrenadores sí. Sí, pero bueno, en ese caso te puedo dar contados ejemplos de que con un televisor, un DVD y esas cosas, entrenadores de primer nivel hacen exactamente el mismo trabajo que hacen con el tracker de cámaras en la NBA. O sea, en realidad tiene que ver con el conocimiento y no con el recurso en ese punto. Empezar a defender que somos buenos. Como dijo Diego, lo claro está que con los jugadores el volumen es mayor. Muchísimos jugadores argentinos que los clubes del mundo quieren. Hoy, si vos agarrás los 4, 5, 10 mejores equipos de Europa, hay algún argentino metido. Entonces, eso está buenísimo. Bueno, nosotros tal vez nos tengamos que empezar a hacer lugar desde ese lado, desde la capacidad y desde el conocimiento, y no tanto desde el gen argentino, que todavía no entiendo, no lo termino de dilucidar, de ese gen argentino que no lo sé, no lo conozco. Diego, ¿algo para agregar? No, la verdad que es difícil agregar algo, pero sí es verdad y coincido tanto con Marcelo como con Juan en este punto de que somos muy buenos en Argentina para los recursos que tenemos. Y no sé si alguna diferencia noto ese poder de adaptación que tiene el argentino
a diferentes obstáculos. Como decía Juan, bueno, por ahí no tengo el NAC Sport o no tengo licencias pagas que salen 3.000, 4.000, 5.000 euros para poder tener un análisis del rival individual, colectivo, que la verdad que al entrenador le hacen o le generan un ADN o una radiografía del equipo que va a enfrentar en muy poco tiempo, ¿no? Pero como dice Juan, el argentino se adapta y hemos ido a torneos internacionales y hemos salido muy bien parados con lo que contábamos, digamos. Y eso sí es el ADN argentino de adaptarse a diferentes situaciones que nos plantea nuestra sociedad continuamente y que en realidad te hace más fuerte, te tiene preparado para todo lo que te puede venir por delante. Eso sí es algo muy rico que nos llevamos de nuestra patria, por así decirlo. Bien, cortamos con la profundidad un ratito y nos vamos a las preguntas cortas, rápidas, en 100 segundos, con Ariel Rearte. ¿Algún hábito extraño en tu vida? No, tomar mate a las 8 de la mañana, 8:15. ¿Qué te hubiera gustado ser si no fueras entrenador? Profesor de educación física. ¿Tu jugador actual NBA favorito? LeBron James. ¿Jugador de la liga histórico favorito? Marcelo Milanesio. ¿La liga extranjera que más seguís? Euroliga. ¿Lo más lindo de vivir como entrenador es? Relacionarse con gente nueva cada un periodo de tiempo, nuevos amigos, nuevas relaciones. ¿Y lo más difícil de soportar como entrenador? Los cambios que le producís a tu familia. ¿El entrenador argentino que más admirás? Rubén Magnano. ¿Tu primer ídolo? Enzo Francescoli. ¿Tu máximo sueño profesional? Dirigir el seleccionado argentino. ¿La debilidad personal con la que trabajás para mejorarla? Enojarme más seguido. ¿Tu fortaleza personal a exprimir? Creo que la bondad y la capacidad de ceder. ¿Una película? Pelotón. ¿Y una película de básquet? La vamos a tener que editar a esa. Garra. Garra, bien. Me gustó mucho. Quedó perfecto, ¿eh? Bueno, tras las interesantes palabras de Ariel Rearte, volvemos a hablar de la realidad de los argentinos en Europa, con Marcelo Nicola, con Diego Sorciari, con Juan Patti. Ya yendo a la tarea puntual y recordando a todos que nos pueden seguir por las redes en @acepa con @E, que nos pueden ver por YouTube o por la plataforma de OcuWeb, que nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcast o por iVoox. El tema de hoy, insisto, es la realidad de los argentinos en Europa, cómo trabajan en su día a día, y yendo precisamente a este aspecto me voy al trabajo individual, al bendito trabajo individual que tanto tiempo nos lleva de reflexión a los entrenadores y que por momentos acá se hace difícil porque los chicos compiten muchísimo. Los jóvenes, por lo menos en Argentina, no sé cómo será en Europa, tienen por lo menos 4 equipos. Un chico de 17 años compite para 4 equipos distintos y sacando el espacio profesional de por medio. Digo, ¿cómo es la realidad del trabajo individual, no solamente de esos jóvenes, sino de los jugadores profesionales en el día a día en Europa? Arrancando otra vez, como siempre hicimos hasta ahora, con Marcelo Nicola. Te hago una pregunta a vos. ¿Hablas de las categorías formativas o hablas de los más grandes, de élite? Hablo de los jugadores jóvenes y no tan jóvenes que componen el plantel de élite. O sea, cómo trabajan individualmente tanto los jóvenes como el jugador profesional contratado por una temporada por el Treviso Basket. No, iba a ser polémico con vos, pero bueno, me voy a dejar. Dale. Acepto la polémica. En el sentido de que, por un lado, está claro que está el trabajo individual. Si hablábamos de categorías formativas,
Decías que los chicos ahí en Argentina juegan muchos partidos. Acá en Europa, por lo menos bueno, en España también, pero acá en Italia y en España yo estuve también de director de la cantera del Baskonia, y el problema es que los chicos juegan poco. Eso es el problema totalmente opuesto. Se trabaja mucho la técnica individual, los fundamentos y muchas cosas de esas, pero después los chicos juegan poco. Y acá en Italia mucho menos. Yo acá en Italia tengo una discusión siempre con algunos de los responsables de las categorías inferiores. En España no, en España se puede, pero acá los chicos no pueden saltar de más de una categoría. Entonces, el chico que destaca tiene un problema, porque desde mi humilde punto de vista, pero eso es una de las características que yo siempre defendí y expliqué, y volviendo al ADN de Argentina, de los jugadores argentinos, muchos siempre nos preguntaban y nos pedían, ¿y ustedes cómo llegan acá con 18 años y ya tienen mucha más personalidad y mucho más carácter y esas cosas que acá gustan, comparado con los chicos de acá de la misma edad, ¿no? De 18 años? Porque nosotros, yo personalmente, y bueno, imagino que Diego lo mismo, y todos, cuando Luis Escola llegó acá también tenía 17 años y llevaba ya casi 2 o 3 años jugando en la liga. Chapu Nociones lo mismo, y yo llegué acá y yo ya había jugado 2 años en la liga. Y jugar sobre todo con gente más grande que vos, si vos tenés nivel para competir, esa competición te hace mejorar, madurar más rápido, aprender o drásticamente morir. O bajarte a los de tu edad y seguir creciendo poco a poco. Pero el chico que acá en Europa a veces destaca en su edad por encima de otros, sobre todo en Italia más que en España, no puede subir de 2 categorías y sigue jugando en una categoría con unos compañeros con los que destaca. Entonces la exigencia y la competición no es la suficiente para que él siga teniendo que mejorar, ¿no? Es siempre un debate que es complicado. ¿Cuánto podés subir y cuánto podés competir con gente más grande que vos? ¿Y cuánto eso es bueno o cuánto eso es contraproducente? En Europa el mejor ejemplo de eso es la escuela que hablábamos antes, de la escuela balcánica. Los chicos yugoslavos o los chicos serbios o los chicos croatas o los mismos eslovenos juegan desde muy chiquitos, juegan ya con hombres, con gente grande. Y eso te hace, para tener que sobrevivir y poder competir, aprender, intentar ser más rápido, picar mejor la pelota, acelerar tu velocidad de tiro y muchas cosas. Esto, repito, puede ser contraproducente porque estás forzando ciertas situaciones que no van educadas, entrenadas y repetidas durante mucho tiempo para ser mecanizadas y automatizadas, pero del otro lado también ves jugadores que empiezan a mejorar muchísimo cuando empiezan a competir con una exigencia mayor. No sé si me he conseguido explicar, sí, o si es fácil de explicar o es algo que realmente yo lo entiendo así personalmente, porque tuve la suerte de, no estoy hablando ya con 15 años, haber jugado en la Liga Nacional. Cuando yo jugaba en mi ciudad, en Rafaela, yo jugaba siempre, antes de irme a Cañada de Gómez, yo jugaba 2 categorías por encima, o 3. Tenía un hermano mayor, de 3 años mayor que yo, y jugábamos con él, íbamos al club, encontrábamos en el club con el que estaba y jugabas. Eso acá en Europa, no puedo generalizar Europa, pero sí que en Italia es muy difícil de encontrar. No está el club donde vos vas a jugar y jugás con un chico 3 o 4 años mayor que vos
que más fuerte, más rápido y mejor jugador. Entonces tenés que buscar destrezas por sobrevivencia. Y eso es también lo que a nosotros, o lo que se busca de los argentinos, que son más maduros, más personalidad, más carácter, incluso algo más, puedo decir, salvajes, por el tener que haber tenido que crecer un poco forzado para sobrevivir. La técnica individual está claro que va enseñada. Volviendo al tema que me preguntaba más concretamente, nosotros acá trabajamos, los asistentes, me imagino que Juan Manuel es el que desarrollará eso en Tenerife, y a lo mejor Diego también trabaja la técnica individual. Los chicos jóvenes que están agregados al equipo o que vienen, trabajan en sus equipos de categorías inferiores, y cuando vienen con el equipo de élite, terminado el entreno, o vienen una media hora antes a hacer técnica individual con los asistentes y a desarrollar todo lo que son los fundamentos. Pero eso es una cosa que creo que se hace en todos los lugares. Eso en Argentina también se hace, hablando ya de, repito, de equipo de élites, lo que son los jugadores más jóvenes, tienen siempre y cada vez más un programa muy individual de lo que tienen que desarrollar y cómo seguir creciendo para poder seguir progresando. ¿Y vos como entrenador jefe intervenís sobre los trabajos individuales o los delegás pidiendo desarrollar ciertas cualidades específicas de cada jugador? No, bueno, tenemos cada uno, yo delego en mis asistentes lo que tienen que hacer, e incluso a veces cuando yo llego y estoy en la cancha, en ciertas cosas intervengo o voy viendo e intento hablar con los asistentes en lo que podemos seguir mejorando, en qué características tenemos que acentuar, puntualizar, mejorar, insistir, y en esas cosas discutimos conjuntamente y buscamos una vía de trabajo conjunto, ¿no? Bien. Diego, ¿cómo es esta parte de la tarea en Hereda San Pablo Burgos? ¿Y qué te toca de todo ese desarrollo individual en la tarea diaria? Bueno, aquí el equipo no tiene una cantera, prácticamente. Sí tiene un club de EVA vinculado, y este año particularmente, que es del cual formo parte, se han firmado 4 chicos que vienen de diferentes categorías, como decía anteriormente, uno de Francia, uno de aquí, uno del Congo, bueno, de distintos lugares. Y son incorporados al primer equipo, que tiene 10 jugadores, ¿no? Entonces esos 4 jugadores estamos en búsqueda de que nos ayuden a entrenar. Y bueno, mi papel va a ser tecnificarlos a esos chicos, tecnificarlos individualmente en busca de una mejora, y el club lo que está buscando es tratar de ver cuáles de esos chicos se adapta y puede llegar a tener un futuro en el equipo. Con respecto a la pregunta que le hacías a Marcelo de que si él estaba involucrado en esa tecnificación o no, en este caso, por ejemplo, Paco Olmos no tiene nada que ver con la tecnificación individual de esos chicos, porque son chicos o apuestas del club, que tienen un convenio con el club, no con el entrenador. Entonces, claro, las tecnificaciones las marca un poco el club en comunicación con el entrenador principal, para tampoco tenerlo a los chicos todo el tiempo entrenando, ¿no? Y bueno, ese es un poco el funcionamiento de la cantera acá en el San Pablo Burgos, que está empezando o quiere empezar a nacer para en un futuro poder incorporar a chicos de la cantera a un primer equipo, ¿no? Y el trabajo individual de los 10 jugadores profesionales contratados por el equipo, ¿cómo es la tarea diaria? Y si vos intervenís sobre eso también. Bueno, sí, ahora obviamente estamos en pretemporada, digamos, todos hacen de todos y todavía no hemos separado los planes por jugador, ¿no? Pero sí, obviamente, bueno, a ver, creo que eternamente se hace en la mañana de tiro, se hace el fundamento técnico, individual, y los jugadores más jóvenes, por así decirlo, del equipo hacen una tecnificación particular, buscando algo que el entrenador quiera marcar en cuanto a salidas de tiro o acciones específicas del sistema en los cuales están involucrados, ¿no? Todavía no hemos llegado a esa parte, pero va a ser así, de esa manera.
Bien. En tu caso, Juan, tu rol es diferente y tu estrategia, me imagino que sea diferente. Digo, ¿cómo es al desarrollar jugadores, el establecimiento de prioridades y el día a día, si pones 2 o 3 objetivos puntuales a desarrollar y lo vas trabajando a lo largo de cierto tiempo? ¿Cómo es el día a día respecto del desarrollo del trabajo individual de cada jugador? Bueno, respecto a jugadores jóvenes, algo similar a lo que le pasa a Diego en el club. Hay apuestas de 4 o 5 jugadores a los que el club está tratando de llevar más arriba, ¿sí? Con esos trabajos, con esos jugadores que son los reclutados o los prospects, hay un trabajo particular. Yo en este momento recién llego a este club y lo que estoy haciendo es una evaluación del día a día de los jugadores, de lo que ya tienen, de lo que traen de temporadas anteriores. Y a partir de estas evaluaciones, que me van a llevar por lo menos 2 o 3 semanas más, ver o tratar de evaluar si esos jugadores tendrían alguna proyección según los requerimientos del club, lo que no significa que esos chicos no tengan proyección, sino en base a lo que está buscando el club. Asocio esto con lo que dice Marcelo del tema de la competencia. Yo creo o considero que hay un momento donde la competencia es lo más importante para el desarrollo y también hay otro momento donde ser específicos en cuanto a cada uno de los fundamentos, de los valores que el jugador tiene que tener, está sobre la competencia. Apostamos mucho, en mi año anterior en la academia, trabajé en una academia de desarrollo y eso de acá en España se está haciendo muchísimo. Hay cada vez más academias que apuntan a este desarrollo individual por sobre lo que se puede hacer con el equipo. Perdón, antes que sigas con eso, ¿la academia tiene jugadores que le pertenecen a la academia o están en los clubes y van a la academia a formarse? ¿Se entiende la pregunta? No, existen varios formatos. Diego, bueno, el año pasado en Zaragoza ustedes tenían ese tipo de formatos, tal vez donde se podía ir a entrenar siendo de otro club. Acá en la academia que me tocó estar a mí eran 25 jugadores reclutados que después daban el salto a donde el director de la academia consideraba que se podía hacer. Pero bueno, y esos equipos competían, esos chicos competían en distintos equipos dentro del día a día. Pero lo que quería apuntar es esta tercera etapa formativa, o sea, hasta minibásquet es una cosa, hasta U18, U19 es otra cosa, y hoy la carrera de los jugadores se ha extendido, entonces consideramos con un grupo de trabajo que entre los 18 y los 22, 23 años todavía hay mucho espacio para ese desarrollo individual, ¿no? Más allá de la competencia que esté jugando. Entonces, en ese momento de la tercera etapa formativa es donde se pueden introducir conceptos nuevos, asociado a lo que dice Diego también, hay etapas para aprender a picar la pelota, etapas para saber cuándo utilizarlo y etapas tácticas, que tal vez te la dé la competencia, que necesites esos recursos si la competencia te lo exige, pero a veces la competencia no te lo exige, a veces hay lugares donde nuestros jugadores jóvenes, hablo nuestros en general, en Europa y en Argentina, donde sea, no tienen la necesidad de hacerlo. Acá en España me ha tocado ver partidos de EVA, que es la tercera o la cuarta categoría, partidos de LEV Plata, donde se supone que es un buen espacio de competencia para jugadores jóvenes, y no lo es. O me ha tocado ver equipos de ACB donde se exige que jugadores jóvenes jueguen y no tienen la capacidad de hacerlo todavía. Entonces no sé si la competencia en ese punto influye. Sí influye el día a día. Y solamente a modo de ejemplo, a nosotros nos sorprendió como cuerpo técnico la selección argentina tener de las 4 horas de entrenamiento diarias, tener 2 horas y media totalmente individuales, donde el trabajo era exclusivo con jugadores de 30 y tantos años. El caso está bien, la parte anecdótica de Luis Escola hasta el último día tratando de aprender, eso es verdad, pero dentro de los contenidos y la metodología, hoy el jugador de básquet exige ese trabajo individual, como exigía tal vez antes la parte de gimnasio. Hubo una época donde el jugador, como decía Diego, iba a la mañana de tiro. Hoy hay jugadores que van a la mañana de tiro, a hacer pesas, a hacer dribbling, a hacer un montón de cosas que necesitan incluso como mérito propio para después del día del partido. Así que creo que es un momento donde eso hay que utilizarlo, ¿no? Bien, última pregunta específica. Arranco otra vez con Marcelo. Hoy, como bien decían ustedes, hay un montón de recursos y un montón de parámetros para medir y para tener de forma numérica parámetros para poder después trabajar sobre la tarea. En general, a cada entrenador le interesan algunos parámetros y otros no. En tu caso, Marcelo, ¿qué habitualmente y frecuentemente a lo largo de tu recorrido reciente
te interesa tener ese dato o esos datos para poder mejorar tu tarea en relación a tu estilo de juego y a tu impronta como entrenador. ¿Hablas a nivel de estadística, de números? A nivel estadística, de ciencia, sí. Para mí son muy importantes dos cosas a nivel estadístico y que como ejemplo muy práctico en los partidos siempre pido a mis asistentes que me lleven. Una es las pelotas perdidas y en base a la relación de pelotas de asistencias producidas con pelotas perdidas también producidas. Y intento ser muy exigente con el rebote de ataque, con el control de mi equipo del rebote defensivo. Me duele mucho y me cuesta mucho aceptar el recibir rebotes de ataque. Creo que eso es una cosa que te condiciona mucho el juego, porque si no dominas tu rebote defensivo, no puedes correr, no puedes jugar con una cierta ventaja, y creo que en el básquet moderno el juego rápido o de transición por lo menos es totalmente fundamental, ya que los espacios se achicaron mucho porque los cuerpos y los físicos crecieron, así que el dominio de un equipo que revienta rebotes de ataque hace que vos no puedas jugar nunca con una cierta ventaja en la transición de la defensa al ataque. Eso para mí es muy importante. También es importante el porcentaje que eso después va relacionado con los rebotes, el producir porcentajes de tiro bajos. Creo que esas tres cosas son muy importantes y te dan muchas posibilidades de, si no de ganar el partido, sí de estar en el partido hasta el final, ¿no? De tener chances de poder ganar. Bien, Diego, ¿qué números o valores te inquietan en tu camino como entrenador? Bueno, obviamente sí, las pérdidas de balón son algo que molestan a cualquier entrenador, dependiendo del ritmo de juego que quieras proponer y en qué momento del partido puedes llegar a perder balones. Como base que fui, miraría mucho, o me gusta ver la asistencia y la capacidad de pase que tiene el equipo. Creo que pasarse el balón y hace mucho más difícil de defender a los equipos, ¿no? Que todos tengan un poder de anotación. Y obviamente los rebotes y el dominio de los tableros, tanto defensivo como ofensivo, te dan una tranquilidad a lo largo de todo el partido, tanto defensivamente, porque si tenés buen rebote defensivo quiere decir que defiendes muy bien, y si tenés rebote ofensivo habla de que tenés 2 o 3 chances antes de volver a defender, ¿no? Entonces me quedo con esos 3 parámetros en marca de mis equipos, ¿no? Extiendo la pregunta también en estadísticas que vos consideres importantes en el desarrollo de jugadores, porque quizás hay parámetros más allá de lo que produjo un equipo en un partido que vos también tengas muy en cuenta a la hora de desarrollar jugadores. Te amplío la pregunta para los dos lugares. En cuanto a desarrollo de los jugadores, tengo una planilla que llevo con ellos, que es básicamente recurso entrenado, recurso aplicado. O sea, yo no puedo exigir durante la temporada, durante la semana de entrenamiento algo y después no saber si eso se hizo o no se hizo en el juego. Entonces, lo que trato de llevar con cada uno de los jugadores es que ellos entiendan cuándo son eficaces o no, si el recurso está bien aplicado. Todo se puede cuantificar, diría Gabriel Picato. Alejarme por completo de la sensación de lo que yo creo que veo y ir al número. Para eso, si uno tiene la posibilidad de filmar el partido, si uno tiene, incluso hacemos estadística de estas cosas en los partidos de entrenamiento, para que el jugador tenga más volumen de datos. Me parece importantísimo eso, apoyar constantemente con datos lo que se está entrenando. Porque si no, después las metodologías considero que quedan vacías o son metodologías de los entrenadores y no para los jugadores, que son dos cosas distintas. O sea, que quede bien lo que yo hago es una cosa, que sea útil es otra cosa totalmente diferente. Entonces,
trato de eso, recurso entrenado, recurso aplicado como idea general, ¿no? De números. Y dentro de lo que, más allá de tu tarea diaria, ¿qué números mirás habitualmente a la hora de poder analizar un juego o de decir, para mí estos factores son determinantes para que el equipo donde trabajo esté a la altura? Yo todo lo asocio a la posesión, puntos por posesión colectivos e individuales, puntos por posesión defensivos también. Vuelvo a ese dato. Nosotros trabajamos muchísimo en estadística avanzada y estamos al tanto de todo, pero me parece que lo importante de todos esos datos es qué tipo de preguntas te haces, no tanto lo que tenés. El acceso a los datos, como decía Diego, con cualquier plataforma hoy lo tenés. Pero me parece fundamental, si nosotros consideramos, si tomamos una decisión como equipo, si queremos ser de tal manera que los números reflejen eso, no sensaciones, sino que los números los reflejen. En cuanto a eso, a mí me encanta pensar el juego desde las posesiones y sobre todo desde la eficacia en cada una de las posesiones. Si tenemos tal valor, considero que estamos haciendo las cosas bien. Si tenemos un valor más bajo, buscar el porqué dentro de la estadística misma, por qué está ese valor bajo, y a partir de ahí darle esa información, en mi caso de asistente, dárselo al entrenador, mi opinión estadística de lo que está pasando, ¿no? Bien, de por sí les agradezco la charla, estoy muy feliz de haber compartido con ustedes y aprendí un montón de cosas, lo cual vale la pena mi tiempo. Cierro con una pequeña pregunta, pueden esquivarla o pueden decirme lo que a ustedes les parezca. Cada uno de ustedes tiene distinto vínculo con la Argentina, pero todos tienen un vínculo más o menos fuerte. ¿Qué oportunidad les podría surgir a cada uno de los tres en Argentina y no podrían decir que no? O sea, ¿qué cosa ustedes pasan en Argentina? No, a esto vuelvo a Argentina. Me voy de todo esto construido en Europa, de todo este recorrido, de estar en las mejores ligas del mundo. ¿A qué no le podrían decir que no? Marcelo, ¿hay algo? ¿Hablas a nivel profesional? A nivel profesional. Que hablen ellos, me lo pienso un poco. Bien, Diego. A ver, no, o sea, yo no veo un inconveniente en volver a Argentina, o más allá de que el venir a España fue una apuesta familiar y de futuro para mis hijos, no por ahí para mí con mi mujer, que tenemos un poco la vida ya andada, pero creo que para hacer un poco, bueno, y agrandar nuestra gran selección argentina, yo creo que una participación en un cuerpo técnico de la selección argentina, desde cualquier punto, sería lindo, más que no poder decir que no, sería lindo para seguir aprendiendo, para ser parte de ese gran ADN que nos trajo hasta acá, ¿no? Coincido con Diego, a mí me tocó la suerte de estar en un cuerpo técnico, estuve en un Juego Olímpico, en un Mundial, y una vez que probás eso, no querés otra cosa. Si la selección llamas, uno tiene que estar y lo disfruta, y siempre es una ilusión, pero debe ser la única ilusión que a mí me queda en lo particular desde que tomé la decisión de vivir día a día mi temporada y no pensar en el futuro tanto. Es eso, pero nada más que eso, una ilusión. Ahora, mañana buscando el cambio horario para ver Argentina, y así va a ser siempre, y uno es un hincha y un fanático, y además, obviamente, del asado y los amigos, lo que es las cosas que se extrañan habitualmente, está claro. Pero en cuanto a lo del deportivo, yo creo que, como dice Diego, es una decisión, es algo lindo que te puede pasar volver, y nada, no lo pienso ahora, pero está bien. Finaliza el señor Marcelo Nicola. Sí, pensándolo bien, está claro que lo que dijo Diego y Juan Manuel es una cosa que motiva el poder estar en un cuerpo técnico de una selección. Pero yo voy un poco más allá, en el sentido de que no es solo volver a Argentina. Está claro que la pregunta era precisa y concretamente de volver a Argentina, pero personalmente voy y llevo desde los 15 años fuera de mi casa y viajé por todo el mundo y viví en muchísimos países muy, muy raros, como fui a jugar a Ucrania, fui a entrenar a Lituania,
considero que iría a cualquier lugar, incluida Argentina, donde consideren que yo pueda ser una parte importante de un proyecto serio que quiera obtener ciertos objetivos y que yo pueda ayudarles a desarrollar ese trayecto para llegar y alcanzar esos objetivos. Puede ser la selección, puede ser un club, lo que sea, ¿no? Condición importante que las condiciones de trabajo sean de una organización seria a la que creo que tendríamos que estar todas las personas habituadas, acostumbradas, que aquí en Europa Diego y Juan Manuel pueden seguramente estar de acuerdo conmigo, o igual no, quizás no lo sé, pero estamos más habituados que lo que puede llegar a ser en nuestro querido país, por un problema general del país, no porque un club no quiera organizarse, sino que esa es la idiosincrasia y la mentalidad a lo mejor de nosotros argentinos, para lo bueno y para lo malo. Entonces, repito, donde hubiese un proyecto que considera que Marcelo Nicola puede aportar cosas positivas y desarrollarlo, no tengo problemas en poder ir. Marcelo Nicola, Diego Giorgiari, Juan Manuel Gatti, muchísimas gracias. ADN Coach y los entrenadores en Europa, que tengan buenas noches. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Gracias por todo.